Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué ilusión teneros por aquí de nuevo. Espero que estéis pasando un día fantástico y que estéis listos para un chismecito jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan. Hoy, como ya habréis visto por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos, los que nos hicieron suspirar con Erkenci, los que parecían destinados a estar juntos para siempre. Pues resulta que hay un misterio que rodea su relación, o mejor dicho, la ausencia de ella. Porque, seamos sinceros, después del boom de la serie, su conexión se desvaneció como por arte de magia. Hoy vamos a investigar a fondo, a rebuscar entre rumores, entrevistas y pistas escondidas, para intentar desentrañar el porqué de esa repentina desaparición de la vida del otro. ¿Por qué Can Yaman y Demet Özdemir cancelaron todo? Preparad las palomitas que esto se pone interesante. Pero antes de que empecemos con el salseo, no os olvidéis de suscribiros al canal si os gusta el contenido de este tipo. Aquí encontraréis chismes de famosos, análisis de series y películas, y mucho más. Así que ya sabéis, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Recordemos un poquito cómo surgió todo este fenómeno. Erkenci o pájaro soñador como la conocimos en España y Latinoamérica, fue un auténtico bombazo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, traspasaba la pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se convirtieron en iconos románticos y nosotros, los espectadores, nos enamoramos perdidamente de su historia de amor. Y claro, como suele pasar, esa química en la pantalla se tradujo en rumores de romance fuera de ella. Las redes sociales ardían. Fotos de ellos juntos, miradas cómplices, comentarios sospechosos, todo alimentaba la esperanza de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Durante la emisión de la serie, ambos actores se mostraron muy cercanos, tanto en entrevistas como en eventos públicos. Se les veía divertidos, relajados, y no negaban la gran amistad que les unía. Incluso llegaron a hacer declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a una posible relación. Pero, y aquí viene el gran pero, todo cambió radicalmente una vez que terminó la serie. De repente Can y Demet dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente, y cualquier mención al otro desapareció por completo. Como si se los hubiera tragado la tierra. Aquí es donde empiezan las teorías, las especulaciones y por supuesto, el salseo más jugoso. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Por qué esa ruptura tan abrupta y silenciosa? Una de las teorías más extendidas, y probablemente la más simple, es que su relación nunca fue real. Que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. Es cierto que las cadenas de televisión a menudo fomentan este tipo de rumores para generar expectación y aumentar la audiencia. Y en el caso de Erkenci, la estrategia funcionó a la perfección. El fervor que generaron como pareja potenció el alcance internacional de la serie, convirtiéndola en un fenómeno global. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, y cada aparición pública era un evento mediático. Sin embargo, muchos fans se niegan a creer que todo fue una farsa. Insisten en que la química entre Can y Demet era demasiado auténtica para ser actuada. Y quizás tengan razón. Sus interacciones fuera de cámara, capturadas por fans afortunados y paparazzis incansables, mostraban una complicidad que parecía ir más allá de lo profesional. Sus risas, sus miradas y la forma en que se apoyaban mutuamente sugerían una conexión genuina. Además, durante las largas jornadas de rodaje, era inevitable que se creara un vínculo especial entre ellos, compartiendo momentos de alegría, tensión y cansancio. La presión de grabar una serie diaria, con la exigencia de memorizar guiones y mantener la energía alta, puede unir mucho a las personas. Otra teoría un poco más dramática apunta a que sí hubo una relación sentimental entre ellos, pero que terminó de forma abrupta y dolorosa. Según esta teoría, la presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes y las diferentes personalidades de ambos actores habrían terminado por desgastar la relación. Imaginen el asedio constante de los medios, los paparazzi siguiéndolos a cada paso y la dificultad de mantener la privacidad en una relación que era constantemente analizada y juzgada por el público. Además, el ritmo frenético de las grabaciones, con jornadas que se extendían por más de 12 horas, dejaba poco tiempo para la vida personal y para cultivar la relación.
Además, se rumorea que Kanyaman tenía una imagen de sí mismo un tanto controvertida, con comentarios y actitudes que no gustaban a Demet. Al parecer, la actriz buscaba una relación más seria y estable, mientras que Kan tenía una forma de vida más libre y desenfadada. Los medios turcos han hablado mucho sobre el estilo de vida de Kan, su afición por los deportes extremos y su forma de expresar su masculinidad, que a veces chocaba con la imagen más tradicional que se espera de un galán de telenovelas. Demet, por su parte, siempre ha sido vista como una mujer independiente y trabajadora, con una visión clara de lo que quiere en la vida y en una relación. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que después de Erkencikus, Kanyaman se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía. La distancia, sin duda, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La decisión de Kan de probar suerte en el mercado italiano fue ambiciosa y arriesgada, pero también significó alejarse de Demet y de la comodidad de su hogar. Mantener una relación a distancia, con las exigencias de sus respectivas carreras, habría sido un desafío enorme. Pero hay una tercera teoría, aún más intrigante, que involucra a terceros en discordia. Según esta teoría, uno de los dos actores habría tenido un romance con otra persona durante la grabación de la serie, lo que habría provocado la ruptura definitiva. Los tabloides turcos, siempre ávidos de escándalos, han publicado rumores sobre supuestas infidelidades tanto por parte de Kan como de Demet. Estas acusaciones, aunque nunca confirmadas, alimentaron aún más la especulación y la intriga en torno a su ruptura. Esta teoría es la más difícil de verificar, ya que no hay pruebas concretas que la respalden. Sin embargo, sí que ha habido rumores sobre supuestas infidelidades por parte de ambos actores. Aunque insistimos, son solo rumores. Las fuentes de estos rumores suelen ser anónimas y poco fiables, pero la simple mención de la posibilidad de una infidelidad es suficiente para encender la chispa de la controversia. Lo cierto es que después de la tormenta llegó la calma. Tanto Kanyaman como Demet Özdemir siguieron adelante con sus carreras profesionales, aunque por caminos separados. Ambos se han esforzado por reinventarse y demostrar que son mucho más que los personajes que los catapultaron a la fama. Kanyaman continuó cosechando éxitos en Italia, protagonizando series como Viola come il mare y Sandokan. También se convirtió en imagen de varias marcas de renombre y se dedicó a proyectos solidarios. Su decisión de mudarse a Italia le permitió explorar nuevos horizontes profesionales y consolidar su carrera internacional. Kan ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de asumir roles desafiantes y de conectar con el público italiano. Además, su dominio del idioma italiano le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. También incursionó en el mundo del cine y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco tiempo. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos. Su carisma y su belleza la han convertido en una de las favoritas del público turco, y su carrera sigue en ascenso. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue un evento mediático muy seguido, pero la felicidad duró poco y la pareja se divorció al cabo de unos meses. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: ¿por qué cancelaron todo? ¿Por qué esa necesidad de borrar cualquier rastro de su relación, ya fuera real o ficticia? ¿Por qué esa actitud de silencio y evasión cuando se les pregunta por el otro? Quizás la respuesta sea más simple de lo que pensamos. Quizás simplemente necesitaban pasar página y seguir adelante con sus vidas. Quizás la presión de los fans y los medios era demasiado grande y decidieron que lo mejor era tomar distancia. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. La decisión de cancelar todo rastro de su relación pudo haber sido una forma de protegerse a sí mismos y de evitar reabrir heridas. El silencio a veces es la mejor respuesta. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kanyaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados y no han vuelto a coincidir públicamente. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, parece que esa posibilidad es cada vez más remota. El tiempo pasa y las personas cambian, y lo que una vez fue una conexión especial puede desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Su química, su talento y su carisma lograron conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, su legado como Kan y Sanem perdurará para siempre.
Erkenci Kuş seguirá siendo recordada como una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos, y la imagen de Can y Demet juntos seguirá viva en la memoria de sus fans. Así que, en resumen, ¿por qué Can Yaman y Demet Özdemir cancelaron todo? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Podría ser una estrategia de marketing, una ruptura dolorosa, la intervención de terceros, o simplemente la necesidad de seguir adelante. Lo que sí sabemos es que su historia nos dejó un gran sabor de boca, y que siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas. El misterio que rodea su relación, o la falta de ella, seguirá alimentando la curiosidad de sus fans y de los medios durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta investigación a fondo sobre el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir este chismecito con vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hubo una relación real entre Can y Demet? ¿O fue todo una farsa? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y debatamos sobre este tema tan interesante. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido como este. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.